círculo cromático es una herramienta muy útil para poder entender cómo funciona el color. Lo utilizan mayormente las personas que trabajan en temas artísticos o las personas como yo que trabajamos en asesoría de imagen. Entonces te explico. La luz está compuesta principalmente por 7 colores, ¿sí? Que son los que vemos en el arco iris, y estos los vamos a plasmar aquí en el círculo cromático de una manera ordenada y que sea didáctica para que uno pueda entender. Entonces ponemos de manera equidistante los 3 colores primarios. ¿Y qué es un color primario? Un color primario es un color que no puede ser obtenido mediante una mezcla, sino que es un color puro. Y por definición, los colores primarios son 3. El amarillo, que lo vemos aquí, el azul y el rojo. Estos colores primarios también pueden ser combinados. Si yo combino 2 colores primarios, como el azul y el rojo, voy a obtener el morado violeta. Si combino el azul con el amarillo, voy a obtener un verde, que es el segundo color secundario. Y si combino un amarillo con un rojo, voy a tener un naranja, que es el tercer color secundario. Ahora, esos colores secundarios también están distribuidos de manera equidistante en el círculo cromático. Pero cuando tú lo acercas a alguno de sus componentes, ya sea a la derecha o a la izquierda, empezamos a introducir otro factor más, que es la temperatura de color. La temperatura del color está dada por la vibración que tiene ese color, y si ese color nos evoca el movimiento y elementos que son cálidos, como por ejemplo el sol y el fuego, estamos hablando de rojo y amarillo. Pero si nos evoca quietud y frialdad, vamos a hablar de colores que están más cerca del azul y de los grises y de los blancos y de los negros. Entonces aquí en el círculo, por ejemplo, si tomamos el verde, que es un color secundario, la mezcla de azul y amarillo, y lo acercamos hacia el amarillo, este verde se va a volver un verde cálido, que tiene principalmente componente amarillo, y va a ser distinto en su temperatura de un verde turquesa, que es el verde cuando lo acerco al azul y le agrego nuevamente azul. Y el círculo cromático lo que nos ayuda es a ordenar los colores y entender su temperatura. Entonces vamos a ver que del amarillo hacia la derecha vamos a tener los colores cálidos, y del amarillo hacia la izquierda vamos a tener los colores fríos. Mira, para una asesora de imagen y para alguien que quiere vestirse bien es fundamental siempre conocer sus colores, porque el color que vamos a ponernos cerca de la cara influye directamente sobre la tonalidad de nuestra piel. Para que se vea una piel lozana y se vea una piel joven y de una textura linda, tiene que ser un color que va con la temperatura de nuestra piel, y eso afecta también la mirada, que se vea descansada, se vea despierta. Entonces para mí es muy importante poder analizar si la persona a la cual voy a aconsejar cómo vestirse es de tonalidad fría o cálida. Para eso utilizo el método de las 4 estaciones, y el método de las 4 estaciones parte de clasificar a las tonalidades de piel en 4 grupos principales, ¿sí? El primero es el de los fríos, y tenemos del otro lado, en contraparte, las 2 estaciones cálidas, que vendrían a ser otoño para alto contraste y primavera para bajo contraste. Y el color también comunica. Hay colores que son utilizados en el mundo corporativo para poder transmitir poder. Tú no vas a ver nunca, por ejemplo, alguien que sea un presidente de un país y que vaya en una representación oficial y vaya con un terno de color claro o marrón. Todos vamos a usar azul, negro, gris, charcoal, que son los colores de poder. Las corbatas también he leído mucho acerca, ahora sobre todo con la campaña electoral de Estados Unidos y el candidato Trump, con la corbata amarillo tan fuerte, rojo tan fuerte, azul tan fuerte. Tú vas a ver que Obama siempre va a usar azul o rojo. Rojo es para imponer su punto de vista, y azul es cuando quiere conciliar y quiere encontrar encuentro. Entonces los colores no solamente armonizan y nos complementan, sino que comunican y crean sensaciones en las personas que los perciben.